Frenadeso Noticias. Quiero presentar más que todo cuatro cosas fundamentales que nos preocupan a nosotros como responsables de la organización Citraconsat, un sindicato industrial del comercio al por mayor y al por menor de la Compañía de Servicios Afines de Panamá, que tiene afiliaciones en las empresas Grupo Rey, Romero, Mister Precio, Farmacias Metro Plus. Eh, Queremos hacer estas denuncias porque consideramos que en este tiempo de crisis la empresa ha mostrado su interés fundamental en hacer crecer sus ganancias porque considera que no estamos en crisis, considera que estamos en tiempo de Navidad, en tiempo donde las cajas registradoras deben aumentar, donde su poder económico debe ser aumentado en medio de una necesidad, en medio del temor del pueblo panameño. Pero en medio de ese pueblo panameño preocupado, con temor de la pandemia, tenemos a 7.000 trabajadores máximos que exponen cada día su vida a condiciones no adecuadas, a condiciones peligrosas, a la contaminación del COVID-19. En estos centros, que suman más de 74 centros de trabajo, hay una docena de trabajadores infectados o detectados por el MINSA con el COVID-19. Llama la atención es que esos centros de trabajo que han sido detectados por COVID-19, el MINSA ni el Ministerio de Trabajo han cerrado esos centros de trabajo para hacer las desinfecciones correspondientes, como lo establece el protocolo, como lo establece el decreto. Entonces, la pregunta aquí ¿son otras medidas específicas que utiliza la empresa o que se le debe aplicar a la empresa? ¿Esos protocolos solamente son para los trabajadores y para los dueños de empresa no? Eso en primer lugar. Segundo lugar, pueblo panameño, si estamos denunciando que hay centros de trabajo contaminados con el COVID y solamente se envían a las personas contaminadas y no se pone en cuarentena a todo el supermercado, porque los supervisores y gerentes dicen que es que los trabajadores solamente son ellos los que están con el COVID-19 y deben salir ellos, no el resto de los trabajadores ni tampoco el centro de trabajo. Llama mucho la atención esto, pueblo panameño, porque ustedes, todo el pueblo panameño va a esos centros de trabajo a comprar productos como carne, pollo, arroz, legumbre. Y aquí para las autoridades, entonces, ¿cuáles son las medidas que hay que cumplir? ¿Por qué tanto en la conferencia de prensa se dice que el que no cumple la ley tiene que pagar multa o tiene que ir a hacer trabajos sociales? Llama mucho la atención eso, de parte de las autoridades. El otro tema, ¿cuál es? Se decreta cuarentena total. ¿Qué dicen los dueños de empresas o de establecimientos comerciales? En este caso, de estas empresas mencionadas, que ellos están en las excepciones. No entiendo porque si las autoridades, MINSA y la seguridad
está hablando de que hay cuarentena total, o sea, nadie entra, nadie sale. ¿Por qué se permiten estas empresas que obliguen a los trabajadores a prestar un servicio donde deben de quedarse en sus casas para disminuir el contagio del COVID-19? Entonces quiere decir que es un discurso que engaña al pueblo panameño. Por último, pedimos al Ministerio de Trabajo, a MINSA, que haga las inspecciones correspondientes, no solamente con los jefes inmediatos en las oficinas refrigeradas. Necesitamos que le pregunten a los trabajadores de los problemas o de los compañeros que han sido contaminados y cuáles han sido las medidas que se han tomado para la prevención del COVID. Y otra cosa, la empresa, dentro de esos centros de trabajo que han sido contaminados, ha sacado trabajadores de otro centro que no ha sido contaminado para que esos trabajadores vayan y presten el servicio. Y después los regresa a su centro habitual. ¿Cuáles son las medidas? ¿De qué medida estamos hablando? ¿De qué protocolo estamos hablando? ¿De qué decreto estamos hablando, señores de MINSA y señores del Ministerio de Trabajo? Fíjense, varios centros de salud que han sido contaminados se han cerrado para hacer las desinfecciones correspondientes, porque los centros de trabajo ni un solo día ha sido cerrado para hacerle el lavado correspondiente o las desinfecciones correspondientes, como lo dice el protocolo, en beneficio de cuidar la salud del pueblo panameño y de esos trabajadores. Es más, están amenazando a los trabajadores que si no van a trabajar en los días que dictan las autoridades de cuarentena total, van a descontarle a los trabajadores y que tomarán medidas extremas con esos trabajadores. Es más, están amenazando a los trabajadores, donde le están diciendo de que si ellos denuncian eso, una vez pasada la pandemia, serán objeto de procesos. Es lamentable lo que está sucediendo. Así que al pueblo panameño, para que sepan de que estos centros de trabajo así tratan a los trabajadores. Ellos siguen aumentando su ganancia, ellos siguen vendiendo sus productos, ellos siguen obligando a los trabajadores a prestar un servicio cuando esos trabajadores deben estar en su casa descansando o protegiéndose del virus. Ojalá esta empresa, así como transporta hoy 18 a los trabajadores que lo va a buscar a la casa, los transportara desde lunes a viernes también, que lo fuera a buscar a su casa para minimizar el contagio del COVID-19. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias, y al pueblo panameño, para que ustedes vean cómo se trabaja con los empresarios, cómo estos trabajadores están expuestos y que no se ve ninguna seguridad, tanto del Estado como de los empresarios, porque todos ellos son la misma cosa. Frenadeso Noticias.